Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Es un programa realizado por Cerval y es transmitido por la Radio Universidad de Chile. Además, también lo encontramos en nuestro canal de YouTube, Cerval Centro Desarrollos Sistémicos. Hoy día vamos a continuar con una entrevista que comenzamos la vez anterior. Y es una entrevista a Satyajit Singh. Él, por más de 3 décadas, ha sido el kinesiólogo del Teatro Municipal y es maestro de Kundalini Yoga. Sat, gracias por seguir en este programa y continuar nuestra entrevista. Bienvenido. Sat, ¿y cómo te vives cómo te vives el tiempo? Mira, hay una bendición enorme, creo yo, cuando piensas que el momento que estás viviendo es perfecto. Y yo siempre siento eso, a pesar de que sea desafiante, a pesar de que sea eh, triste o que sea muy feliz o que sea en un estado de contentamiento completo o de tristeza completa. Creo que hay una perfección en todo. Y yo soy un hombre de fe, entonces yo creo que Dios no se equivoca. Tal vez cuando siento que no estoy como en un espacio coordinado con el sentir cómo está ocurriendo aquello, Ajá. viajo hacia un espacio de búsqueda para entender qué parte de mí no está aceptando algo y por qué no lo está aceptando. Entonces aparece algo como un aprendizaje. Y creo que esa gracia, por ejemplo, cuando me preguntan, oye, eso de estar confinado, que a ti te gusta viajar, etcétera, etcétera. Pero, por otro lado, en las circunstancias en las que viajo, que generalmente es para dar clases, entonces lo que yo conozco es un aeropuerto, un avión, una sala de clase, de vuelta al aeropuerto, Otro aeropuerto y otro y al avión. trabajo. Entonces no hay esta ilusión de ver, de estar como expandido. Y pienso que el espacio de libertad verdadero es interno. Por lo tanto, es difícil percibir ese estado de encierro. Y creo que los verdaderos encierros yo creo que son los patrones mentales. Sin duda. Y en eso me cuido cuando veo que entro en un ritmo, en un loop de un pensamiento repetitivo que se torna tal vez un poco obsesivo, que se torna tal vez un poco obsesivo. Sí. Y a eso le tengo más cuidado que a un encierro como físico. Porque el encierro físico siempre hay algo para hacer, entretenido. Sin duda. Sat, y cuando te preguntas esto de los por qué no, por qué este estado no lo estoy aceptando, ¿cuáles son las respuestas que emergen habitualmente? Em, Ahí hay una búsqueda de diferenciar como un espacio. Una cosa es ese estado que me lleva a averiguar y hacer el contraste, que sería lo que Sí, yo llamo conciencia, el darme cuenta. sí. Y lo otro es el contenido de esa conciencia, que a Ah, veces me estoy definiendo más bien por el contenido de la conciencia y la historia, que inevitablemente ese relato es parte de mí, pero sí. después en un instante logro separarme por un instante mágico, maravilloso y darme cuenta que es solo un relato, pero que yo no soy el relato, que soy más bien la conciencia que contiene el relato. Entonces me doy cuenta que me estoy haciendo una identificación con el contenido, pero no con lo que contiene. Y cuando logro por un estado mágico, que agradezco infinito, de darme cuenta que soy lo que contiene, entonces puedo revisar el contenido y ahí me doy cuenta. Y ese instante es precioso darse cuenta entonces que uno, es cuando un día también me di cuenta
si me sentía vivo o soy la vida. ya. Y cuando me di cuenta que soy la vida expresándose, entonces también fue tremendamente impactante. Me quedé un buen momento así como en apnea. Yo siempre me doy Ah, cuenta que la respiración se detiene como en una puesta de sol maravillosa. Me di cuenta que era la vida y que esa conciencia es la vida misma dando cuenta de esto, pero que yo me puedo confundir en que soy el contenido de ese darse cuenta. Y ahí es donde siento que uno se puede atrapar con el contenido, con el relato, con la historia. Entonces, si yo me identifico solo con el relato, voy a estar siempre tratando de buscar nuevos relatos para meter en ese contenido y esa identificación es infinita, no tiene fin finalmente, porque voy a querer siempre tener a lo mejor como en un currículum más experiencia, más títulos, más que me digan qué bacán que soy. Y en definitiva, eso es súper chistoso porque eso es puro contenido nomás, pues y eso yo no soy eso. yo no sé. Entonces, claro, es muy interesante, creo, eso, porque a veces en esa definición nos sentimos satisfechos por un momento, Claro. pero es de tránsito el estado ese. Y esa parte me gustó darme cuenta también, son como, y quiero ir ahí cada vez que me siento medio perdido. O sea, recuerdo, eres la vida, Satjivan, no eres algo que, como un testigo de una vida que estuviera fuera de mí. Perfecto. No eres un observador, ¿no? Como... Claro, Ujú. claro. Y en ese espacio es muy lindo, creo, eh, porque hace una diferencia. A mí me hizo una diferencia. Te Mm, lo cuento como una experiencia personal, que es sí, solo una experiencia también, por supuesto. sí. O sea, y en ese recorrido y en ese darse cuenta y en esa entrar en esta corriente de conciencia, ¿cómo fue que transitaste a transformarte o a ser lo que eres, Sat, desde el mundo previo en que llegaste al planeta como Roberto, ¿no? Ajá. Es muy interesante eso porque el nombre es algo que nuestra familia generalmente uno no lo decide y no lo define. Y cuando yo empecé a trabajar en este espacio en mí, ¿no? Porque este espacio en un instante también es buscar respuestas a preguntas que uno siempre se va haciendo, que yo siempre, en mi Y, caso voy a hablar así como en primera persona. sí, y en Pero ese trabajo comenzó muy precozmente, como muy nos precoz. mostrabas, muy precozmente, allá en el sur. En el sur, sí. Y en esa búsqueda, em, siempre sentí que había algo que era mucho más sutil que lo que yo podía ver en el espejo, por ejemplo. O sea, ese reflejo mío Sí. eh, es, es algo de tránsito, siento. Es algo que cambia, es algo que está mutando completamente y de tiempo en tiempo y de momento a momento. Ajá, Pero hay algo que em, sostiene ese cambio como algo que está detrás y sosteniendo. Eh, eh, Mira, quiero darte los ejemplos por los cuales he llegado a eso, que son muy, muy, muy cotidianos. O sea, me acuerdo que un día estaba en la ducha ya, y yo dije, oye, que se me están cayendo varios pelos. ya, Y yo dije, ¿por qué no se me caen los dedos? ¿Por qué no se me cae un segmento? ¿Por qué no se cae un brazo? Entonces me di cuenta que había algo que aglutina la materia orgánica, pero que un día ese algo no está más y la materia orgánica completa se disgrega. Entonces yo me di cuenta que lo que a uno, que lo que aglutina al cuerpo físico, esa esencia sí que soy yo, porque es algo que trasciende este movimiento que está rotando, porque yo no veo que se caigan las células tal vez de mi piel, pero se están cayendo por millones todos los todo días. el tiempo. Entonces,
Entonces estoy básicamente haciendo como un constructo, es como un continuum en la construcción de mi mundo psíquico, de mi mundo físico, es una constante. Entonces, y cuando me doy cuenta de eso, me doy cuenta entonces de que hay algo que está sosteniendo ese otro aspecto. Y me identifico entonces con ese aspecto profundo, que es inmutable en el sentido de la energía que puede sostener y que puede tomar diversas formas, infinitas formas, en distintos, lo que llamamos tiempo, en nuestro tiempo mental, ¿no? Sí, sí. Entonces, al viajar allí, esa identificación con esa parte hace que Satjivan Singh significa el león eh, eh, que vive la vida en la verdad. Entonces me parece, ese no es un nombre que yo elegí tampoco, es un nombre que yo recibí. Ok. Sat significa, deriva de Satya, que es verdad, verdad profunda, pero una verdad trascendente. Jivan significa vivir la vida en, y Singh significa león. Entonces Satjivan Singh es el león que vive la vida en la verdad, Ajá. y de verdad me identifico con ese espacio que sostiene al orgánico. Entonces, es algo que me hace sentido y me ayuda a viajar, sobre todo en las circunstancias desafiantes. O sea, Ujú. me recuerda ese nombre como un mantra que hay una esencia que es una identidad profunda, verdadera, y que es una verdad constante a pesar del cambio y la mutación constante del espacio finito. Entonces, ese es el viaje que me ha ayudado a ir ahí. Ese es tu viaje. Y Sí. en términos de la línea temporal, ¿cuándo comienza a aparecer? ¿Cuándo vas como a propósito de esto que cae, de esta transformación en tu Yo historia creo que lineal? en la historia como biográfica, así como en Biográfica, sí. sí, Ah, siempre pienso que en la búsqueda constante, que esa también es una constante, sí. la pregunta constante, eh, una, un placer en la pregunta, Ajá, y un placer en la distinta búsqueda de lo trascendente, toma distintas formas en términos prácticos, así como hacer yoga, como buscar meditación, como buscar la sí. sanación, el mundo mágico. Y eso va tomando, pareciera ser como esa madurez, donde se cierra un círculo y entiendes algo y va quedando como una verdad dentro de ti, dentro de mí en este caso. Y esa verdad, entonces se va buscando una definición. Y ese mismo viaje lleva a un instante en que sucede, y esto tiene que ver con un periodo del año 2000, donde yo entro ya a practicar Kundalini Yoga y se asienta esta identidad. Ok, Eh, se precipita como en un hecho concreto. Y, y me ha acompañado ya por todo este tiempo, perfecto. claramente, pero eso tiene pródromos así muy de chico y se va manifestando como Ujú, una semilla que va floreciendo en diversos aspectos y en diversas formas, muy orgánico, ujú, y crece y se manifiesta. perfecto. Ujú. Y en ese recorrido, eh, este cuerpo, este cuerpo cohesionado por este ser, por esta verdad, ¿y cómo va evolucionando? ¿Cómo va evolucionando? La disonancia, aparece esta enfermedad que tú nos contabas, ¿verdad? ¿Cómo se Ujú. va manifestando? ¿Cómo la vas recorriendo? ¿Cómo se El, recorre el sufrimiento? el percibir los ciclos de vida me ayuda a entender también el presente, por así llamarlo, ¿no? Entonces, el, el- la línea del cuerpo, por ejemplo, si la vemos, tiene La línea del cuerpo. la línea del cuerpo, claro, la línea del cuerpo físico, Sí, sí, donde hay, sí, donde hay todo un viaje, ¿cierto? Donde perfecto. la vitalidad va a tener una etapa de crecimiento y de esplendor
y una etapa de decaimiento y de desvitalización Como un ciclo. un ciclo, claro. Ajá, El, el- el ciclo también de la inteligencia o de la actividad intelectual también va teniendo distintos tipos de muestras y de presentaciones, donde en un principio hay muchas preguntas que se quieren llenar de un intelecto y un goce también ahí de estar en lo intelectual y valorar mucho lo intelectual tal vez. Y después te das cuenta que los juegos del intelecto son juegos muy lindos, muy interesantes, pero finalmente son juegos. O sea, tú puedes llenar un- una, una mente de actividades intelectuales y tener muy poco crecimiento emocional, por ejemplo, muy poco crecimiento de habilidades blandas ajá, y tratar de entender la vida a partir de solamente intelectualizaciones puede hacer que exista mucho ensayo-error en base a un modelo que se sigue desde fuera, pero no algo que se siente realmente perfecto. desde dentro. Entonces hay otro ciclo y uno tiene que darse cuenta que yo creo que aparece un espacio más de sabiduría en el sentido que, que tiene que ver con como una ley del primer corte, o sea, saber que si sientes algo que tiene como una verdad y una certeza y un peso en sí mismo, te deja llevar por eso, que toca espacios intuitivos también, pero que no tiene que ver con grandes búsquedas intelectuales, porque el intelecto también se deteriora en algún espacio. Pero aparece otra maravilla que es este espacio que te ayuda a ver las relaciones del todo, Mm, cuando ya eres capaz no solamente de ver particularidades, sino es que de alguna manera tu ser logra integrar, logra eh, hacer relaciones con cosas que tal vez al principio no podías ver relacionado, entonces tienes una visión de conjunto más amplia que te ayuda a navegar como si desarrollaras un GPS interno que te mm, permite viajar por la vida con una brújula que te hace leer las estrellas del cosmos interno, donde sientes que todo va bien por allí y que si te equivocas es parte del viaje también, que no todo no tiene por qué ser perfecto. Pero hay algo que es este viaje de la conciencia, donde la conciencia se va a mantener incluso cuando hay deterioro físico, incluso cuando hay deterioro intelectual, y por eso es que a veces amamos la compañía de alguien mayor que nosotros sabemos que nos ama, pero que a lo mejor no nos reconoce. Yo me acuerdo la historia de una abuela de una amiga que en un momento le dice, no me acuerdo quién eres, pero sé que te quiero mucho. ah, Cuando dijo eso, eh, yo sentí que esas palabras venían de un espacio mucho más profundo mm, que todo lo que pudiéramos entender como deterioro de un sistema nervioso anciano, mm, pero que estaba esa parte que aglutina toda esa energía manifestándose a través, y a veces mm, los silencios también se manifiestan, pero a veces valoramos solamente como una actividad intelectual llena de palabras rimbombantes que son muy lindas, pero que a mm, veces no son tan, incluso se puede hacer mucho daño a través de eso. Y, y esa parte no es bella porque es con una ausencia de conciencia de lo que le estás haciendo al otro. Entonces, la elevación intelectual, si es para hablar de amor, me parece hermosa, pero también puede ser una lengua bien afilada como un bisturí, llena de palabras hirientes, desde un intelecto brillante. mm, Y eso no lo encuentro lindo. para nada. Sí, para nada. Y, ¿sabes? Y los vínculos y la red, la empatía, ¿cómo operan? ¿Cómo es como tú estás trabajando, trabajas en la sanación de personas, artistas? El, ¿Cómo?
Siento que el mundo de lo que llamamos empatía Sí, es el paso para ir hacia lo profundo de la comunicación en un espacio, una metacomunicación, ¿no? Donde podemos usar las palabras para darnos cuenta de que la comunicación en realidad emerge del silencio. Em, y me encanta también percibir, por ejemplo, que en este momento, que es mágico, las palabras solo interrumpen el silencio, que es donde está ocurriendo la comunicación. La verdadera conversación ocurre en el silencio, desde donde emergen las palabras y donde vuelven otra vez. Pero si las palabras emergen solamente para hacer ruido, no hay comunicación. Por lo tanto, cuando tú logras contactarte con alguien que entiende eso y logras ir profundo a ese espacio de silencio, entonces el silencio mismo es el medio de la comunicación y la palabra agita algo que mueve eso y que en realidad te das cuenta que estás en un estado de unicidad, de unidad con el otro, profunda, y a través de todo lo que vaya ocurriendo vas relacionándote profundamente. Y ese espacio es entonces lo que uno llama, yo siento que es empático hacia el altruismo, porque a veces también este sentir al otro, yo lo puedo tal vez viajar hacia un espacio contráctil y generar los espacios vulnerables del otro para abusar realmente. Entonces yo para abusar también tengo que percibir al otro, pero como un ser que empatiza y se da cuenta y desarrollas hacia el altruismo, te das cuenta que puedes ir hacia los espacios que ambos crecen o que ayudas a aprender también del otro. Entonces es un terreno donde la comunicación es desde el silencio y me gusta verlo, la parte bella, me gusta ver, de ahí voy a hablar ahora, es ir a esa tierra del silencio, de donde emergen las palabras y donde uno camina en ojos que miran hacia distintos lados tal vez, pero se comprenden. Y ojos que miran hacia el mismo objetivo y se comprenden. Es donde uno puede percibir que se está tocando el corazón del otro, el espacio más profundo, más puro, más vulnerable también. La vulnerabilidad es un espacio maravilloso porque uno ahí es capaz de pensar en voz alta, sin temor a ser dañado. Y cuando logras ese espacio profundo, entonces hay una certeza grande de que la vida es hermosa, bella, y hay una plenitud en ese instante. Eh, y ese instante puede ser un instante de sanación, puede ser un instante de amistad, puede ser un instante de perdón, puede ser un instante de la vida misma ocurriendo allí y expresándose. Y esos sí, instantes son maravillosos porque no tienen tiempo. Es por eso que uno con los grandes amigos continúa las conversaciones después de años, a veces de no verse, pero el espacio del silencio como no se ha perdido y es algo que no tiene tiempo, entonces la conversación se recoge desde ese mismo instante. Y esas personas con las que tú puedes conversar también moviéndote por distintos temas y nunca hay una pérdida del hilo conductor, a pesar de que la conversación divague en colores, en música, en ritmo, en formas, en cosas muy livianas o muy profundas, pero tú vas fluyendo con el diálogo y la comunicación profunda, creo que emerge desde ese espacio que es desde ese silencio, desde esa tierra del silencio, que va hacia la manifestación en palabras. perfecto. Así lo siento y me encanta sentirlo así. Sí, Y yo sí, tengo la certeza de que todos tenemos personas con las que podemos estar en esos espacios. sin duda, sin duda. Sat, y en tu ámbito profesional de trabajo, cuando observas cuerpos dañados, mutilados por la autoexigencia,
retraumatizados permanentemente. ¿Cómo lo vives eso? Mira, en eso también hay una belleza. Mm, La belleza de, sabes que un día estaba en el campo en una noche y había como luz, estaba solo en un espacio y había una vela solamente encima de la mesa y estaba abierto, hacía calor. Y empezaron a entrar muchas eh, palomitas, mariposas de la noche, sí. atraídas por la vela. Y empezaron a dar vuelta a vuelta y de repente me di cuenta que muchas se quemaron las alas y cayeron alrededor de la vela. Y en un instante me di cuenta que muchos aspectos de la vida misma es como una vela encendida donde uno es atraído hasta que se produce un proceso casi de autodestrucción. Y la danza es un poco así, es como una vela en el medio de una noche que nos atrae profundamente y hay un goce en el dar vuelta a vuelta hasta que a veces nos dañamos. Desde esa perspectiva tiene una poesía tremenda, y el cuerpo puede lesionarse en esa búsqueda de esa belleza y perfección. De tal manera que, como todo en la vida, también hay una cosa de dosis, de cuánto. Por ejemplo, la sal en una comida, en su dosis perfecta, está perfecto. Puede ser una sopa muy sabrosa, pero también puede ser una salmuera o Ujú. puede ser muy desabrida. Entonces, en el cuerpo también una cantidad de ejercicio puede ser absolutamente para llevar y enaltecer el movimiento, o puede ser por sobrecarga muy dañino. Y de base va a haber ansiedad Así en es. búsqueda de algo. Entonces, descubrir tras una lesión, los niveles de ansiedad buscando algo y explorar ese algo es tal vez la medicina más efectiva que un antiinflamatorio, porque eso denota un patrón de comportamiento que va a estar activándose en los distintos momentos de la carrera profesional. Y tal vez si tú lo aprendes a hacer una vez ese manejo y te acercas a manejar la ansiedad y a buscar de una manera dosificado el trabajo, entonces es un gran aprendizaje. Y creo que eh, una conversación como la que estamos teniendo con una persona que se daña constantemente el cuerpo es, creo, muy terapéutico en el sentido de buscar la salud a través de esa dosis más correcta del trabajo. Y también preguntarme, ¿por qué quiero estar tan bien? Y ahí aparecen entonces todos estos relatos que conversábamos un poco antes de Sí. lo que yo pienso de mí mismo. Ujú. Y todo este relato, yo soy buen bailarín, yo soy buen lo que sea, Y entonces por tengo que ahí, ser mejor, y por ahí las expectativas que perciben el bailarín que los otros tienen acerca de él se tal cual, entremezclan, ¿no? Mm, absolutamente. O sea, ahí en ese caso la expectativa se transforma en el origen del sufrimiento, porque nunca va la expectativa a estar completamente satisfecha con el contraste final que yo hago respecto a algo que yo imaginé de mí mismo, tal vez. En ciertos casos, cuando tú dices, mira qué bien que lo hice y acepto esto que no está tan bien como algo que puedo mejorar. Y a veces hay cosas que están eh, bellamente hechas, pero falló una cosita. Pero si yo enfoco todo mi ojo en la pequeña falla, entonces voy a teñir todo de que está mal. Y resulta que esa puede ser una tendencia en la autoexigencia a teñir de que todo lo que hago está incompleto o no está bien. Y me parece que es muy lindo buscar perfección, pero también tiene que haber un espacio de amabilidad y de poder percibir que reconozco que algo está bien. Pero creo que acá hay un modelo en la educación en general de sí. hacernos sentir muy incompletos y eso es muy dañino finalmente porque yo recuerdo que hace muchos años atrás, tener la enseñanza básica completa, o sea, hasta octavo año, era algo necesario para trabajar en cierto nivel de trabajo.
La enseñanza media era otro nivel y la vida universitaria no era tan frecuente en todas las familias. Paulatinamente fueron apareciendo estudiantes universitarios en distintas familias, se hizo mucho más frecuente y mucho más normal. Entonces, cuando se normalizó esto de que todo el mundo va a la universidad, en la universidad se empezó a decir, cuando tú termines tu carrera, vas a hacer nada, o sea, necesitas un postítulo, necesitas un doctorado. Entonces, ahora la idea de que tú terminas una carrera universitaria, todavía tienes esa sensación de incompletud y te lo hacen sentir, la Ujú. academia te hace sentir incompleto. Entonces, ahora hay una gran cantidad de doctores, de magísteres, mucha gente que tiene una gran preparación, pero todavía tiene una sensación de que, no sé, habrá que crear un doctorado en Marte para sentirme completo. Los postdoctorados ahora. Claro, porque hay carreras que te ofrecen salir con un magíster ya hecho. Sí, Y eso, ese estado de incompletud constante, a veces yo lo veo en mis estudiantes universitarios, no mis estudiantes, sino que las personas que van a hacer práctica al teatro, y a veces siento que hay mucha frustración en eso. cierto. Y yo le digo, mira, en el momento que tú puedes conversar con alguien y calmar la angustia que está teniendo por una lesión, ese ya es un trabajo cerrado en sí mismo, es un círculo que tú puedes cerrar ahora y no necesitas leer ningún paper más para hacerlo. Entonces, muchas veces, cuando hay un estudiante muy ansioso, le digo que no lea nada durante 2 semanas y cae en un estado de desesperación porque siente que no está aprendiendo nada, pero justamente siento que está aprendiendo a que llenándose el intelecto de conceptos no te va a hacer muy diferentemente mejor. Sin embargo, si logras escuchar activamente, hacer escucha activa en un acto terapéutico, eso sí que es súper importante. Y eso no se aprende con papers, desgraciadamente. Para nada. Y creo que eso es súper importante. Entonces, esta sensación de incompletud es algo muy generalizado y nos lleva a esta búsqueda frenética de estar completos con cosas, con ideas, con eh, objetos. Entonces, ahí hay esa sensación profunda de falta de algo, es muy tremenda, pero creo que es propiciada por el medio. Sin duda, sin duda. Sat, quiero preguntarte sobre tu vida intrauterina. La vida intrauterina, ese un mundo, es un mundo. ¿Cierto? Eh, Universo. claro, mira, la vida intrauterina es un periodo donde no hay un concepto de tiempo, por lo tanto es muy eterno para el embrión feto, ¿no? No hay no hay una temporalidad como nosotros la entendemos, la mente allí no está en un estado latente como la entendemos. Voy a hablar como lo veo, ¿ah? Puede que suene extraño, pero te No, invito a no, compartirte esta. a lo mejor no es extraño. Seguro. Ujú. Mira, porque desde lo que yo entiendo de la mente es que la mente va funcionando en relación al movimiento de la respiración. La respiración como la entendemos en la vida extrauterina, fuera del útero. De tal manera que mientras yo acelero mi respiración, los ciclos mentales y el contenido de la mente se agita. Igual que en una laguna tranquila, si está tranquilo el viento, la superficie es quieta. Pero si hay mucho viento, va a haber oleaje. Lo mismo es si mi respiración es agitada, va a haber mucho oleaje en la laguna de la mente. Por lo tanto, en la vida intrauterina, nuestra respiración es distinta porque nosotros nos alimentamos, respiramos por otro medio, por otro sistema que no es el sistema respiratorio, es vía
el cordón umbilical. Por lo tanto, la madre en ese estado en que nosotros estamos en una larga apnea, técnicamente, estamos en un océano, sin Ujú. respirar técnicamente con el sistema respiratorio, estamos ahí. Por lo tanto, la mente está profundamente tranquila. Y en ese espacio donde la nutrición y el ambiente es amable, Orgánica, sí. ¿cierto? Entonces, literalmente estamos en un profundo estado de meditación, accediendo a un estado ahí de bastante paz profunda. Y por eso es que anhelamos la paz profunda, porque en ese momento la conocemos. Porque uno no puede anhelar lo que no conoce. ¿Cómo yo puedo anhelar, por ejemplo, si yo te digo, anhelemos el whisky? Whisky lo acabo de inventar, entonces es algo que en la cabeza no puede aparecer ahí como un concepto, siquiera Ujú, porque no, es un ruido. ujú, Entonces no se asocia a una imagen. Pero cuando uno dice, anhelo la paz profunda, pero ¿cómo la conoces? Es porque allí yo creo que en esos 9 meses nosotros pudimos experimentar ese estado meditativo profundo a través de ese estado de crecimiento donde lo que está armando la vida está ahí eh, sosteniendo esa vida intrauterina. Entonces, un profundo estado de meditación larguísimo, podría parecer corto 9 meses, pero mira, cuando uno es niño, y si lo recordamos todos, los días eran largos, jugábamos, parecían ujú, años los juegos. Y es porque este periodo de tiempo, cuando uno está absorto en el presente y muy en el ahora, entonces el tiempo se detiene, entre comillas. Yo puedo estar absolutamente en el ahora y puedo prolongar el tiempo. Entonces, al estar en ese estado en la vida intrauterina, yo siento que uno experimenta, gracias al maravilloso portal que es una madre, experimentar un estado meditativo profundo y ese estado se anhela y lo buscamos. ujú, Creo que podemos tener una experiencia maravillosa en la vida intrauterina y creo que hay un viaje ahí de asentar esta unidad conciencia que encarna de alguna manera, ¿no? Se apropia de este cuerpo físico para tener esta experiencia en este planeta. Y allí ocurre. Entonces, es algo también que no creo que tenga una visión yógica en esto, ¿no? Que no creo que sea la unión solamente de un óvulo, la unión del óvulo y el espermio, donde ya queda todo listo, organizado, sino que hay algo más paulatino también. mm, Y ese viaje de asentamiento del alma, por así decirlo, tiene un anclaje que incluso perdura más allá del nacimiento. Y, pero el anclaje comienza en la vida intrauterina, sobre todo después de los 120 días, después de ese periodo, y allí entonces está esa experiencia que también tiene relación con la profunda relación con la madre, que allí está ocurriendo. Eh, toda la vivencia que podemos percibir en ese espacio como una vida de íntima relación y que la madre propicia también, que ujú, puede ser muy tranquila, tal vez no tan tranquila también. ujú. Puede ser incluso traumática, tal vez. Sin duda, pero muy importante. Muy importante, o sea, como yo te dije, yo no creo que Dios se equivoca. Ajá, Entonces creo que está ocurriendo lo que tiene que ocurrir ahí en ese momento. ujú. Sí. Hay una belleza en esa vida. Y esa vida cambia abruptamente cuando tú haces tu primera inhalación. Entonces naces y la primera inhalación marca un ritmo psicológico fundamental en nuestra vida adulta. O sea, nosotros reconocemos que hay un test que se hace al nacimiento, el test de Apgar. Entonces, cuando hay sufrimiento fetal, incluso puede quedar daño físico, ¿cierto? Pero
la facilidad emocional o el daño emocional también queda marcado por la primera respiración, porque como no tiene tiempo la mente para percibir, estoy sintiendo que me ahogo, ahí no, el niño o niña no es capaz de entender, estoy ahogándome por cerca de un minuto, o sea, siente que el ahogo es, la vida es ahogada. Eterno, claro. Eterno. Entonces, ese instante es muy importante cómo marca nuestra psiquis. Ajá. La duración y el trabajo de parto. Eso tiene mucha también importancia en definir un poco cómo uno se manifiesta también. Por ejemplo, ¿será lo mismo nacer por cesárea que por un parto normal? ¿Será lo mismo ese trabajo de acuerdo entre la madre y el niño o la niña para nacer? Porque en definitiva el parto se genera porque ese conflicto de espacio ahí adentro estimula a las paredes del útero para enviar señales hacia la hipófisis que libera oxitocina y comienzan las contracciones. Por lo tanto, en un punto es el niño el que decide salir. Pero con estos partos programados, porque, no sé, tu cirujano tiene las vacaciones justo un día X y se arregla todo, entonces tú estás súper tranquilo ahí, de repente se te abre el techo y te sacan de ahí adentro. Y no existe esta colaboración, entonces, de empujar y pasar por este canal donde eres masajeado también y tal vez no tienes esa experiencia. Muy interesante pensarlo así. Hay múltiples factores de mutualidad que pueden estar ocurriendo allí en un trabajo de parto. Ujú. Y hay una belleza en eso. Y obviamente nuestra medicina nos permite también que cuando las cosas no van funcionando bien, se ayude, por Exacto. supuesto. Sí, sí. ¿Tú cómo Así lo veo. llegaste al planeta? ¿Parto normal? ¿Parto No, programado? yo llegué por cesárea, porque traía mi cordón, parece, Envuelto, en- no circular. así es que tuve que ser, nací con ayuda. Nací Naciste con con la ayuda. ayuda. Tengo recuerdo, obviamente que no de vida intrauterina, pero sí de andar en brazo y de ser bien chico, o sea, tengo recuerdos de antes del año de edad. Y es muy interesante eso. Son, Sí, son como como pequeño ciertas flash. imágenes, Sí, ciertas imágenes, sí, como flash, así como, sí. como cuando uno relata un sueño, ves que los Ah, sueños son como uno dice, soñé que estaba en tal cosa. Oye, ¿y qué pasaba antes de que empezara el sueño? No sé, porque es como un trozo de realidad que uno sí, relata, ¿cierto? es un Entonces estos fragmento. recuerdos también son segmentos, sí. Sí, potente. Muy bonito eso, muy bonito. Lindo. Y ya que hablas de los sueños, Sat, El mundo onírico. El mundo onírico creo que es un mundo constante. Eh, Normalmente uno cree que no sueña todas las noches. Primera cosa, uno piensa que el sueño, la fase onírica es como, a veces, uno no recuerda todos los sueños y hay muchos factores que uno puede entender que tal vez reprime ciertos sueños, etcétera, se acuerda de algunos. Pero pienso que eh, todos hemos tenido sueños significativos. Uno los reconoce distintos al sueño, a la acción onítica cotidiana. Uno dice, tuve unos sueños, anoche soñé algo. Eh, a mí me encanta percibir a las personas que son conectadas con su mundo onírico, porque hay un continuum de conciencia entre lo que llamamos esta realidad cotidiana ujú, y el mundo onírico. Y para algunas culturas, esta relación es un continuum que no se pierde nunca. Por ejemplo, los Shuars o los jíbaros en la zona de Ecuador, Perú, para esta etnia, los sueños son tan reales como esta realidad que estamos viviendo ahora.
sí. Entonces, cuando alguien en la tribu tiene un sueño significativo, ellos son capaces de prestarse el sueño. Entonces, con un rito donde ellos usan tabaco, por ejemplo, traen el sueño a la forma del humo y la persona que tuvo el sueño exhala este humo en un brebaje que se comparte. Por lo tanto, se comparte el sueño para que ese gran Ajá. sueño se haga realidad. Pero si lo pensamos nosotros también, nosotros tenemos en nuestra cultura y en nuestros saberes sueños compartidos por hombres que hacían un profundo estudio de sus sueños, como Jung, por ejemplo, Mm. donde él tenía una profunda relación con sus sueños y él soñó con un, con un, con una casa que tenía un subterráneo y otro subterráneo y otro subterráneo y lo fue llamando subconsciente, inconsciente y la cosa más profunda. Y ahora usamos esas palabras como si hubiesen sido dadas después de haber hecho una investigación del cerebro, pero no, fueron hechas en investigaciones de situaciones oníricas. Entonces, es muy lindo eso, donde nos damos cuenta que es un espacio muy real. Ahora, ¿cómo nos podemos dar cuenta de que lo interpretamos como un espacio real? Porque nosotros dentro de un sueño podemos despertar completamente felices o llorando aterrados por una pesadilla, porque para el cerebro no existe diferencia entre esta realidad, entre lo que estamos soñando o lo que imaginamos. Es todo igual. Por lo tanto, si yo sueño con un espacio de felicidad, el, mi desarrollo y chorreo, por así decirlo, producción, neurotransmisores y hormonas va a estar de acuerdo a la situación del sueño. Por eso que yo puedo tener taquicardias, puedo tener activación de la respiración. Y si tú miras a una persona que está soñando, va a tener movimientos oculares rápidos, que miran las imágenes y todo un cambio fisiológico, porque el cerebro actúa la cosa. Nosotros pensamos que la realidad fuera muy concreta y muy tangible y única, pero nosotros si nos tomamos la presión arterial mirando una película, va a variar de acuerdo a lo que estemos mirando. Sí. Y eso es solamente luz proyectada en un cine o en nuestra pantalla de televisor, el computador, lo que sea, y estamos siendo impactados por esa realidad y el cuerpo actúa a esa, esa realidad y a través de esa realidad, por ejemplo, existe el cine como en un aspecto positivo y no quiero como enjuiciar, pero también se han hecho industrias tremendas a partir de esto, como por ejemplo la pornografía. La pornografía funciona porque son imágenes que estimulan el, el cerebro y te hacen vivir una fantasía y te puedes hacer adicto, etcétera, miles de cosas que pueden ocurrir y tiene mucho que ver como con el soñar, el Mm. fantasear. Ahora, el mundo de los sueños sí que ya me junté mucha cosa, pero Ujú. el mundo de los sueños primero me encanta y creo que hay sueños significativos donde uno, uno puede encontrar una tranquilidad. Por ejemplo, hace días estaba un poco ahí medio movido por una situación en la vida cotidiana y soñé con mi hermano y de pronto el sueño era muy breve. Iba caminando y mi hermano se da vuelta y me dice, pero ¿de qué te preocupas? Me dice, si tú siempre has tenido un GPS adentro. Y desperté. Y desperté con la convicción de que tengo un GPS adentro. Me Ah, lo dijo mi hermano en un sueño. Y sí. me provocó una tal tranquilidad que cada vez que siento que me muevo hacia algún lado, voy al GPS que mi hermano me dijo que yo tengo y que me hizo sentido en el Perfecto. sueño. Sí, sí, lindo. Ujú. Muy, muy Entonces, bello. me gusta eso mucho. Sí. Sat, y a propósito de esto de las adicciones, las pautas adictivas, ¿cómo operan las pautas adictivas? Uy, qué interesante pregunta. Yo creo que nuestras necesidades y nuestras maneras de cómo aprendimos a poder valorarnos
y tener por ejemplo, lo que se habla como autoestima, poder darte valor, poder tener una credibilidad en ti, certezas, hacen que vayamos generando ciertos espacios como una suerte de huecos por donde nos quedamos medios vulnerables. Y para sentir ese estado de completud, a veces necesitamos un bastón que puede tomar infinitos colores y formas. Y cuando nos damos cuenta que algo no funciona como un bastón, entonces podemos recurrir a ello para llenar ese espacio de vacío que existe. Y la necesidad de sentirse completo en un espacio va a necesitar entonces que se llene con ese algo. Y esa búsqueda no termina o no se completa hasta que no nos damos cuenta que, así como Dumbo, el elefante que Oh, volaba en un circo, eh, se le cae la pluma y se da cuenta que puede seguir volando a pesar de que no tiene la pluma, hasta ese instante mágico uno va a necesitar este estado de adicción, pero puede salir de ese estado cuando te das cuenta que las capacidades que tienen son mucho más grandes que tus miedos. Y eso es algo maravilloso de darse cuenta, porque muchas veces nos definimos por los aspectos más contráctiles de nosotros mismos y no podemos ver la grandeza de, de las fortalezas que existen en nosotros. Y las fortalezas no significan cosas épicas, tremendas, mm, sino que significan pequeñas, grandes cosas. Y cuando nos damos cuenta de eso, dejamos de buscar en que otro nos defina, que otro nos dé valor, que otra persona u otra situación o circunstancia nos genere ese estado de certeza. ujú. Y entonces salimos de ese espacio, porque eso otro también pueden ser todas las múltiples formas de adicción, incluso la adicción al sentirse vulnerado y sufriendo. ¿No? O sea, buscar una relación donde yo siento que soy de alguna Víctima, manera castigado, claro, victimizado, víctima. Mm. ¿cierto? Entonces, allí el maltrato se entiende como que le importo al otro. Entonces, Mm. esa búsqueda un poco, eh, poco sana me lleva a repetir ese patrón. Y uno cree que uno está saliendo del patrón porque busca en infinitas búsquedas, pero va a caer y se va a sentir atractivo cuando percibe que el otro tiene esas características para satisfacer esas necesidades de las cuales he ido haciendo una adicción, de tal manera que, aunque no lo vea con claridad en un principio, estoy encontrando básicamente la misma situación y circunstancia para repetir el patrón, pero con distintos nombres nomás. Pero básicamente la historia se va a Es terminar el conversando mismo, claro, el mismo patrón, ¿no? Como, patrón, ¿sí? Con sí, distintos personajes, donde y yo soy otra vez protagonista. Entonces creo que para salir de esos patrones adictivos hay que ir completando eso con lo que te hace sentido profundo para llegar a tu verdadero ser. Eso ajá, es muy lindo, ese viaje. perfecto. Y estamos como en la última parte de nuestra entrevista, Sat, una vez más. Y yo quisiera preguntarte sobre la trascendencia, la muerte y la trascendencia. Ujú. Ese es un tema precioso porque me lo he preguntado muchas veces. Y en un principio mi tema era contestado desde un espacio religioso tradicional. Yo vengo de una familia católica, pero muy pronto, muy chico, sentí que no me satisfacía. Entonces fui amorosamente disidente y creo que la única vez que echaron fuera de la clase fue en una clase de religión por hacer una pregunta. ¿Qué Porque preguntaste? estábamos estudiando el Génesis y estaba el hermano superior del colegio explicando y termina, entonces yo levanto mi mano y le digo,
hermano, le digo, ¿y usted se cree todo eso? Yo creo que tenía 12 años. ¿Usted se cree todo eso? Y me dices, Saldivia, váyase para afuera. Y yo sentí que mi pregunta era tan honesta, porque de verdad era muy honesta, o sea, en ningún caso yo quería molestar ni nada, pero eh, porque no me lo creía así. Entonces busqué y busqué hasta que me di cuenta que percibir que el infinito tiene misterios tan grandes, tan grandes, tan grandes, y la vida misma en sí misma es un misterio maravilloso, y que a la luz de las nuevas investigaciones, el mismo cosmos, esto que llamamos universo, universo, es una posibilidad frente al multiverso. Por lo tanto, me doy cuenta ya que mi mente finita es incapaz de contener algo tan infinito. Primera cosa. Un día me imaginé, oye, si yo voy con un dedal a la orilla aquí, a la costa, y saco con mi dedal eh, un poco de agua, voy a tener esencialmente lo mismo ahí adentro que el océano, pero el dedal no es capaz de comprender la profundidad del océano. Puedo encontrar la misma naturaleza. Entonces yo me di cuenta que dentro de mí está la misma naturaleza de ese todo. Y en ese espacio profundo me doy cuenta de que hay algo indestructible y eso trasciende. Y ese dar cuenta seguramente no va a ser como Satjivan con su historia. La historia de Satjivan sé que es finita, se termina, tiene principio y fin y tiene fecha de vencimiento. Estoy de acuerdo. Eso, Tiene y me fecha de encanta. nacimiento. Pero siento que esa conciencia se va a manifestar en el todo de otras maneras, de mil maneras. Entonces, persiste. Entonces, yo en ese espacio creo en la trascendencia, creo en un continuum, en una eternidad. Y esa eternidad yo la puedo traer ahora, a este presente, donde puedo ver esa infinitud con el corazón y mi cerebro me permite darme cuenta de que la percibo con el corazón, pero que no la puedo entender con el cerebro. Y como la intuyo, entonces me quedo con ese espacio intuitivo de la profundidad que es y me sumerjo en ella en un espacio de conciencia que no tiene lógica, pero que a la vez tiene mucho amor. Y como tiene tanto amor, me quedo en ese amor y lo disfruto el viaje, pero no le puedo poner palabras y ahí es donde voy al silencio entonces. Y seguramente en ese silencio lo puedo expresar mucho mejor que haciendo ruido con las palabras. Y creo que tú también lo entiendes ahí mucho mejor en ese silencio, porque sé que estás ahí también. Estamos todos ahí. Sí, Entonces, en ese espacio donde está la posible manifestación, ahí voy a ir de nuevo después de que se termine esa activa. Seguramente, seguramente. sin duda. Ujú. Entonces, quizá desde ahí las palabras que es como, no sé, no sé de dónde te conozco o si te conozco, pero lo cierto es que te quiero, Exactamente, cobra un sentido distinto, ¿sí? absolutamente. Y es de donde emerge la poesía, por ejemplo, que es universal. Sí. Es de donde emerge eh, ese espacio donde tú dices, esto me hace sentido, donde lo reconoces como algo que te toca profundo, una fibra que está más allá del, del comprenderlo intelectualmente. Y esa belleza nos permite un estado de conexión profunda con nosotros mismos y con el entorno, en un lenguaje que va más allá del sonido y que en el sonido también se puede expresar en diversas formas. Y eso es hermoso porque ahí entonces hay ese es el espacio de la metacomunicación, donde nos comunicamos más allá de solamente el sentido, esa palabra transfigurada, transformada, que llega a ese espacio hermoso, hermoso y profundo. Genial. Sat, mil gracias por esta hermosa entrevista. Infinitamente agradecida. Muchas gracias. El más agradecido aquí soy yo porque yo siento que vienes
a recordarme algo, solamente a poder escuchar algo que está pasando a través de mi experiencia, pero que también es la experiencia de todos y de quien escuche lo que hemos conversado. Y, y ese es un estado vibracional que como una nota en el cosmos infinito nos hace vibrar hacia ese espacio del amor y poner luz en ese espacio y traerla aquí. Y te agradezco que me invites y te agradezco mucho que seas la conductora perfecta para ir a ese espacio. Gracias. Muchas gracias.